cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, ojo, Moisés levantó algo que se llamaba el tabernáculo de reunión. ¿Por qué se le dice tabernáculo? Porque era una carpa. ¿Una qué? Una carpa gigante como de beduino, de esa gente que anda por los desiertos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Sí saben? Una carpa muy grande donde hacían el culto. Ojo con esto, porque aquí viene el primer punto para nosotros ser llenos de la gloria de Dios. Sigue las instrucciones de Dios. ¿Qué dice? Moisés se cuidó de que todo lo que Dios le mostró en el ayuno de 40 días, dígale al del lado, hay que ayunar, ¿sí ven? No, hay gente que ayuna estrictamente, hermano. Desayunan a las 8 de la mañana y ayunan entre las 8 y las 12, es una cosa muy estricta. En ese ayuno de 40 días Dios le mostró los planos a Moisés. Le dijo, yo quiero que hagas esto, así tiene que medir tanto, tiene que hacerse esto así, y tiene que, todo. Él portaba los planos. Luego bajó del monte y dijo, mis hermanos, tengo el templo de adoración que Dios quiere. Amén. Dios quiere formarte como un adorador, pero no puede ser a tu manera. Tú tienes que recibir instrucciones, mandatos acerca de tu vida para entender lo que Dios quiere formar en ti. Porque tal vez Dios tiene una forma conmigo, otra diferente contigo. Pero igual todas las formas de Dios son válidas. Lo importante es que sea Dios el que la forma. Porque conozco en la iglesia muchos rebeldes que hacen las cosas a su manera e invocan al Señor, pero son rebeldes. ¿Quién me entendió? Dígale al del lado, no sea rebelde. No sea rebelde. Amén. Ahora ojo con esto. Siga todas las instrucciones. ¿Qué hizo Moisés? Todo cuanto Dios le mostró arriba, lo bajó tal y como Dios se lo mostró. Hizo dibujitos. Y luego le dijo Dios, y ahora yo qué hago porque yo no sé hacer esto. Pero Dios dijo, no se preocupe. Cogí lleno del espíritu de sabiduría a dos hombres, a Bezaleel y a Aholiab. Y a esos Dios les dio sabiduría. Y Él les mostró los planos y ellos hicieron todo. Amén. A veces Dios le muestra al pastor una cosa y otros lo ejecutan. Pero en ambos está el Espíritu de Dios. ¿Quién entendió? Amén. Pero si todos entramos en esos ayunos, en esas oraciones, en esos devocionales preciosos, Dios tiene revelaciones para ti. Dios tiene muchas cosas que enseñar. Pero muchas que tú todavía ni conoces. ¿Quién dice amén? Amén. Y todas las estrategias de Dios son para victoria. Amén. Dios no es Dios de derrota. Olvídese de ese tema. Amén. Pero si uno no le hace caso a Dios, lleva. ¿Vamos bien o vamos mal? Muy bien. Ahora, lo que hizo Moisés fue levantar el templo o el tabernáculo por completo a la manera de Dios. Luego vino un segundo momento. Dios le da el aval a David para que él pudiera juntar todas las cosas y su hijo Salomón construyera ya no una carpa, sino un templo, con rocas impresionantes, todo cubierto en oro precioso. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lo hicieron de manera espectacular, pero lo importante no era que lo hubiesen hecho tan bonito, lo importante era que hubiesen seguido los planos de David. Porque el que se metió bien duro con Dios, el que amaba a Dios, el que le cantaba a Dios, el que adoraba a Dios, era David, no Salomón. Pero de nuevo, ¿qué se le dio a Salomón para poder edificar? Espíritu de sabiduría. Igual que a Bezaleel, e igual que a Aholiab. ¿Por qué? Porque la inteligencia es el conocimiento de Dios. La inteligencia es lo que usted sabe, pero la sabiduría es la capacidad de hacer las cosas. Para que me entiendan. Tal vez muchos profesores de la universidad son más inteligentes que un campesino, pero le aseguro que muchos campesinos son más sabios que los profesores de la universidad. Porque el inteligente sabe mucho,
en teoría, pero el sabio sabe mucho cómo hacer las cosas. O sea, yo puedo saber cómo predicar, pero yo necesito sabiduría de Dios para hacerlo bien. ¿Se entendió? Inteligencia, teoría, sabiduría, práctica. ¿Se entendió la diferencia entre los dos espíritus? Espíritu de inteligencia y espíritu de sabiduría. Son dos cosas diferentes. Ahora, Dios le dio la inteligencia o el conocimiento ¿a quién? A David. Los planos, todas las cosas de cómo Dios quería que se hicieran las cosas. Y luego llenó de qué? De sabiduría a Salomón, y Salomón lo puso por obra. Lo grave era, en la prueba del fuego era que el día de la inauguración del templo, como el día también de la inauguración del tabernáculo, ojo con esto que les voy a decir por qué desciende fuego del cielo. Porque los sacrificios en el altar de bronce, que ya vamos a empezar a estudiar un poquito de esto, en el altar de bronce solamente ese fuego podía ser encendido por Dios, porque si lo encendía un hombre se llamaba fuego extraño, y fuego extraño Dios no acepta. O sea, lo de Dios tiene que ser impulsado por Dios. Amén. ¿Se entendió? Aquí brincaron con un buen amén, gloria a Dios. Porque es maravilloso. Porque hay muchos sirviéndole a Cristo, pero no con Cristo ni por Cristo. Pero qué lindo es servirle al Señor, con el Señor y porque el Señor me manda. Amén. Amén. No con fuego extraño. Entonces, por esa razón, Salomón le tocó arrodillarse humildemente y decirle: Señor, nosotros sabemos que tú no cabes en los cielos de los cielos de los cielos, pero pon tu nombre en esta casita. Una cosa impresionante. Pero él dijo: no, en esta casita pon tu nombre, majestuoso. Y como quien dice, si hicimos todo bien, ponle el sello. ¿Cuál es el sello de la obediencia? ¿Cuál es el sello de una vida totalmente sometida a Dios? Es que la gloria de Dios está con esa persona. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos quieren eso en su vida? Salomón se arrolló y le dijo: Padre, acuérdese que aquí no le podemos echar fósforos. Padre, este la tiene que prender usted. ¿Y qué hizo Dios? Yo creo que Dios sabe cómo hace. Miró el tabernáculo, miró el templo. ¿Y qué hizo? Mandó un ángel a que lo revisara. ¿Ustedes sabían que Dios revisa nuestras vidas? ¿Ustedes sabían que Dios cada semana pregunta si hicieron el devocional? ¿Ustedes saben que Dios siempre pregunta si están obedeciendo o no? Si tu vida está en orden o no. Porque nuestra tendencia ¿qué es? ¿A andar ordenados o a desordenarnos? A desordenarnos. A desordenarnos. Entonces Dios por eso cada semana tiene que decir: bueno, ¿cómo va? Muy bien, pastor, aquí me cita con Dios. Muy bien. ¿Quién me entendió? Para eso Dios pone a los siervos del Señor, para que anden molestando a los demás. Sí, así dice. Tengan en doble honor a aquellos que os amonestan en medio de vosotros. ¿Sí? Yo tengo que ir a la casa de alguien. ¿Cómo va alguien? Bien, pastor. ¿Cómo va tal cosa? Porque además de eso Dios me pone siempre las preguntas precisas. Curioso, ¿no? Siempre pregunta exactamente lo que toca preguntar. Revisó el templo y dijo, desde abajo dijo el ángel: bien hecho. Dijo que caiga fuego, usted sabe decir que empiece el sacrificio. A Dios le gusta la adoración del que le obedece. Sí. Cuando el que obedece a Dios adora, cae fuego. Pero cuando el que no obedece a Dios adora, hermano, es una poco de música aburridora y cansona. Uy, yo eso lo he vivido 1000 veces. Allá en la iglesia donde yo sabía ahí, hermano, había unos músicos tremendos, hermano, y eso tocaban y no pasaba nada. Y yo salía con mi guitarrita medio chambón en la voz y toda esa cosa, y ¡pum! Caía el fuego de Dios, porque es que yo vivía metido con Dios. ¿Quién me entendió? ¿Cuántos quieren que cuando usted ore se estremezca el lugar? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Obedezca, haga las cosas a la manera de Dios, amén. No a la manera nuestra, no a la manera mía, no a la suya, a la de Él. ¿Quién dice amén? Entonces Dios llegó y dijo: está perfecto, mandó fuego, y luego como sello llenó de la gloria el lugar. Y los sacerdotes no podían entrar. Está la gloria del Señor en su templo. ¿Usted sabía que usted ningún diablo lo puede tocar si usted está lleno de la gloria de Dios?
Sí, yo escucho gente que se la pasa, que los diablos se la pasan haciéndole maldad. Y yo digo, falta que la gloria de Dios lo toque. Falta que la gloria llene ese tabernáculo, porque el diablo se la pasa montándose. Y yo digo, ¿cómo hace ese diablo para montarse a tan fea ese pobre hermano, esa pobre hermana? ¿Ah? ¿Y la gloria del Señor dónde anda? Ojo con esto. Ojo con esto. Ahora el templo del Señor, ¿quiénes somos? Bueno, ¿y qué pasó el día de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2? ¿Qué cayó? ¿Qué vino? ¿Quién vino? El Espíritu de Dios. ¿Y la casa se llenó de qué? De la gloria. Ojo, ¿qué se oyó cuando llegó el Espíritu Santo al aposento alto? ¿Qué se oyó? Viento recio. Un estruendo fuerte como de qué? ¿De un qué? ¿Y cuántas son las manifestaciones de la gloria de Dios? ¿El viento es una? Oye, ¿usted se ha dado cuenta que en cada inauguración del templo hubo dos manifestaciones? ¿No han venido cogiendo el tema? Oh, en el tabernáculo hubo fuego y hubo nube. En el templo de Salomón, en la inauguración, que hubo fuego y nube. Ojo, y el día de Pentecostés, ¿qué hubo? Viento y fuego. Ni idea por qué cambió. ¿Les digo? Fácil, porque Jesús dijo que el que era nacido del Espíritu iba a ser como el viento. Lo que significaba es, ya nunca más tendré un templo estático. La nube posaba sobre el templo, pero sobre los apóstoles no podía venir nube sino viento, porque con eso les estaba diciendo, la gloria mía ahora estará con ustedes, y donde ustedes se muevan, la gloria estará. O sea, yo voy a soplar y los voy a botar a las naciones de la tierra, y donde ustedes se paren, estará mi gloria con ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Vamos bien o vamos mal? Muy bien. Ahora, vamos a volver ahora, ojo con esto. ¿Estamos de acuerdo entonces en esto? ¿Cuál es el templo de Dios hoy en día? ¿Nosotros? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y ese templo cómo tiene que vivir? ¿Ah? Ordenado. Perfecto. Bueno, entonces escúcheme la segunda pauta. Primero, siga todas las instrucciones del Señor, ¿verdad? Segundo, santifique el templo. El templo tuvo que ser primero santificado para después recibir la gloria. Amén. Por esa razón, ¿cuál es el primer deber cristiano? Vamos a ver los estudiantes de la Biblia. Vamos a preguntarle el primer deber cristiano a mi hermana Angelina. ¿Cuál es el primer deber cristiano que está en Romanos capítulo 12? Ay, ya se ponen a buscar. ¡Qué tramposos! No le van a soplar, no le van a soplar. Trate de echar memoria. 12 de Romanos. Hola, Rosilla que me está mirando, mi hermana Rosa. ¿Te acuerdas? No. El primer deber cristiano dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto. ¿Por qué razón el primer deber cristiano es presentar el cuerpo? Porque este es el templo. Porque dentro de este cuerpo es donde tú vas a estar viviendo de aquí hasta que te marches de esta tierra, vas a estar viviendo con el Espíritu de Dios. Aquí, diga aquí. ¿Dónde? Aquí vivimos ¿cuántos? Dos. El Espíritu de Dios y yo. Y en las palabras de Cristo vivimos cuatro. Porque Cristo dijo, vendremos y moraremos contigo. Capítulo 14 de Juan. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran aquí conmigo. Por eso no escuchamos voz audible de Dios. Sentimos lo que tenemos que hacer y nos habla desde adentro del Espíritu Santo. Quieto. Uy, Señor, ¿qué pasó? Porque está dentro de ti. Si es que está dentro. Si es que ya lo recibiste. Porque el lugar
lugar correcto donde tiene que estar el Espíritu Santo es dentro de ti. No esperes escuchar la voz de Dios. Háblame, Señor. Un momento. O sea que no lo tienes dentro. Háblame, Señor, que el que adentro te habla si lo tienes dentro. Para muchas personas siempre es un misterio. Pastor, ¿y a qué hora Dios le habló? Yo no oí nada. Yo estaba en mi templo de adoración. ¿Quién me entendió? Y ahí la gloria estaba ahí, se prendió y me habló. ¿Quién me entendió? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Seguros, seguros? Ahora, ojo con esto, mira lo impresionante que es Dios. Dios es trino, o sea, Dios es tres personas en un solo Dios. ¿Cómo se llama la primera persona? Bueno, ¿alguien se sabe el nombre? Jehová. Bueno, Yahvé o Ya. El nombre de su hijo, Jesús. Yahshua, o sea, Ya es salvación. Muy bien, porque es que los Jesusoles dicen que el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu es Jesucristo. Hombre, hay que tener esa cabeza como un coco vacío. ¿Por qué? Se va a explicarle. Yo le dije la otra vez a un pastor de estos unitarios, qué hombre tan malo, un lobo, hermano. Mire, es muy fácil. El primer error para uno desconocer las escrituras y hacer todo mal es no conocer ni entender las palabras. Entonces lo que necesita alguien que quiera profundizar en el estudio de la Biblia se llama comprar una gramática bíblica. ¿Quién me entendió? Porque entendiendo las palabras de la Biblia entenderás la Biblia. Pero el primer error es el no entender las palabras. ¿A qué me refiero? ¿Cómo usted puede decir que el nombre de Dios es Jesucristo? Hombre, ¿qué significa la palabra Jesucristo? ¿La descomponemos? ¿Sí la descomponemos? Entonces, en el original la palabra Jesucristo sería Yahshua o Yeshua el Mesías o Yeshua HaMashiach. ¿Se entendió? ¿Qué significa Yeshua? Significa ya el Padre es salvación. O sea que ya ahí, en esos momentos, está reconociendo a alguien que superior, a alguien que está enviando la salvación, que sería Yahvé, que está mandando salvación a través de su Hijo, que es su palabra encarnada. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Pero aún más chistoso, ¿quién se puede imaginar un hijo sin padre? O sea que si yo soy el hijo que estoy reconociendo. Ahora, la palabra Mesías, ¿qué significa? Ungido. Cuando tú estudias la Biblia hay un principio básico y es que nadie se unge a sí mismo. O sea, nadie con un pote de aceite y se lo echa encima y dice, estoy ungido por Dios. No, te ungiste tú. Para que la unción fuera válida, tenía que otro de mayor peso espiritual, de que estuviera en la autoridad, te tenía que ungir a ti. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió? ¿Y cuál fue la primera predicación de Jesucristo en su ministerio? Él reconoció la unción. ¿Cuál fue? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahvé está sobre mí porque me ungió Yahvé. ¿Cómo iba a parecerse un rey, un profeta diciendo es que Dios me ungió? No. Tal vez Dios te envió, pero siempre la unción tenía que caer desde una autoridad. Perfecto. Por eso Juan no podía ungir a Jesús. Juan se aterró de verlo bautizándose. Pero Juan le dijo, tú me tienes que bautizar a mí porque tú eres mayor que yo en autoridad. Y él dijo, no, Juan, yo lo mando a hacer esto a usted, cumpla también el asunto. Pero para la unción de Jesús, que es el Espíritu Santo, que es con lo que Dios unge a la gente, ¿saben qué hay que hacer? Tiene que el Padre ungir a la persona. Por eso Jesús dijo, el que quiere el Espíritu Santo, pídaselo al Padre que se lo da. ¿Quién entendió? ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien? Entonces, el nuevo templo de Dios, ¿cuál es? ¿Y cómo quiere Dios que esté ese templo? ¿Lleno de la gloria de Dios o puras palabrerías? ¿Puro título de que estás vivo pero estás muerto? ¿Puro título de cristiano
cristiano puro tirín y nada de paletas? ¿Quién entendió? ¿Ah? ¿O cómo quiere Dios ese templo? Lleno de la gloria de Dios. Entonces, primero sigue las instrucciones de Dios. Segundo, santifica el templo. Es lo primero que tienes que ofrecer. Ese templo no puede ver inmundicia, no puede ver pornografía, no puede ver maldades, no puede ver novelas puercas, no puede ver cosas que no debe ver. Ese templo no puede andar manoseando el templo de la novia. ¿Quién me entendió? Ese templo tiene que estar santo. Oiga, ese templo hay que llevarlo a la manera de Dios. ¿Usted sabía que Dios le va a decir todo hasta cómo llevar su cuerpo? ¿Y un amén? Bueno, ahora sí, ¿qué quiere Dios al interior del templo? Ojo con esto, ¿Dios es cómo, dije? O sea que el templo de Dios tiene que ser como, si Dios es tres, el templo de Dios tiene que estar dividido en ¿cuántas partes? O compuesto. ¿Cuántas partes? A ver, ¿quién me dice las tres partes? Y vamos a poner rápido el ejemplo, dígame. Espera un momentico. Primera parte, primer lugar del tabernáculo, atrios. Segundo lugar santo. Tercer lugar santísimo. Vamos de afuera hacia dónde? Lo más íntimo, lo más secreto, lo más profundo del tabernáculo y del templo en Jerusalén, ¿qué era? El lugar santísimo. Ojo con esto ahora. Si Dios es tres y el templo es tres y el templo actual, ¿cuántos tienen que ser? ¿Tres qué? Tres partes. ¿Será que también somos nosotros el templo de Dios tres partes? Vamos a ver si la Biblia concuerda, porque tiene que concordar. Si es uno, yo que fui hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿cuántas partes debería ser yo? Uno. ¿No me entendieron? Si fuera uno. Pero si Dios es tres, y yo soy su imagen y su semejanza, ¿cuántos debo ser yo? Tres partes. ¿Pero soy uno o soy tres? Soy tres y soy uno. Entonces, como los cabezones no pueden entender los misterios de Dios, se inventan una secta. ¿Quién me comprendió? Ahora, ¿seguimos adelante o paramos? ¿Sí están poniendo atención o no? No se me distraiga por nada. Si mi hermana se tiene que ir tranquila, vaya tranquila. Dios me la bendiga mucho, no se me preocupe. Ahora, escúcheme bien usted que se va a quedar, porque esto es crucial. Sí. ¿Cómo? Falta un ratito, por el agua. No, por el agua. Y eso va bien. No soy así, en serio. Sí, por eso es que el culto de la tarde es para gente nueva, que dura como una hora y media, 2 horas. Este es. Yo le dije que era con churrasco, papa a la francesa, yuca, usted no me quiso creer. Oiga, y vea, el puro sorbete de guanábana con leche. Una potencia de tenaz. Váyame más, si tiene que irse de verdad, váyase tranquila, que Dios la bendiga. Bueno, tranquilo. Dios te bendiga, Susana. Ahora vamos con esto. ¿Seguimos adelante o no? Bueno, no se me distraiga. Entonces, ¿el templo de Dios está dividido en cuántas partes? Tres. ¿Porque Dios también está dividido en cuántas partes? Tres. Bueno, sigamos adelante. Atrios, luego ¿qué sigue? Lugar santo, más adentro, y luego en lo profundo del lugar santo está otro lugar que se llama ¿qué? Santísimo. Ahora, vamos a aprender. Aquí hay dos muebles principales. En el lugar santo hay tres muebles principales y en el lugar santísimo hay un mueble principal. La palabra del Señor dice que tú y yo somos reyes y somos sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué significa? Que nosotros somos encargados de ejercer el sacerdocio de Dios dentro de nosotros mismos. Ahora, ¿qué tenía que hacer un sacerdote? Vamos a aprenderlo. ¿Quieren aprenderlo o no? ¿Está preparado? Vamos con esto. En la primera etapa, en la primera fase, en los atrios había dos muebles santos. ¿Cuáles? El altar de bronce y el lavacro. ¿Cuánto están apuntando? Apúntelo, si se lo olvida. ¿O si tiene esa memoria tan fuerte? ¿Qué había en los atrios? Altar de bronce y el lavacro. Ahora vamos con esto. Entraban los sacerdotes
Y antes de empezar su ministerio, y por esa razón es que ustedes, los que llegan temprano, siempre escucharán que el pastor cuando va a empezar a adorar, ¿qué es lo primero que hace? Perdónanos, Dios. Límpianos, Dios. Señor, límpianos de toda contaminación, porque es el primer paso cuando uno va a orar. Si tú quieres un verdadero devocional poderoso, tienes que copiarte del tabernáculo de Moisés que bajó del cielo, porque eso es lo profético para el creyente del Nuevo Testamento. Esa es la sombra para nosotros. Quien quiere tener un devocional poderoso tiene que meterle estos muebles en su función sacerdotal, en su ministración a su vida personal. Si quiere poder, si quiere la gloria, necesita todos los muebles puestos y ninguno puede estar con telarañas. ¿Quién entendió ese pedacito? ¿Por qué le va a salir telarañas al lavacro? Entonces, lo primero, ¿de qué se componía el lavacro? Les voy a contar. En Israel, cuando fueron a hacer el tabernáculo, Moisés pidió cosas para hacer el tabernáculo. Las mujeres de Israel llevaron sus espejos para hacer el lavacro. ¿Cuánto da gloria a Dios? Si usted no ha oído esto, aquí viene una revelación profunda, así que agárrese bien. ¿Qué significa eso? ¿De qué se hacían los espejos antiguos? ¿Cuántos saben? ¿Ah? ¿Ah? Gracias, mi hermano. De bronce. Se cogía bronce, una latita, una lata más grande de bronce, y se pulía. ¿Qué tanto? Mucho, 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 hasta que se reflejara uno en el bronce. Entonces mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1. Pero rápido, estos estudiantes de la Biblia no siento como dormidos, ¿qué tendrán? Dígale al del lado, ojo, ojo, eso es cierto. Mire, versículo 22, mire lo que le dice el Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que el que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, ¿a quién engaña? ¿A Dios? Sí mismo. Dios está engañado y dice, no, si ese es un mucho hombre de Dios, mucha mujer de Dios tan impresionante, me tiene impresionado, ¿sí? ¿Quién es el único engañado? ¿Ah? Uno mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, ojo con esto, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un qué, su rostro qué, natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego qué, olvida cómo era. Mira la comparación que hace el Señor. Dios dice que la palabra de Dios es como un qué. O sea que cuando yo leo la palabra de Dios, ¿a quién veo? ¿Sabe qué pasa aquí? Que veo a Dios y ¿sabe qué más pasa? Que veo mi propia condición. ¿Quién me escucha? ¿A cuántos se les ha pasado que la Biblia misma les muestra su condición? ¿Sí les ha pasado? Al que no le ha pasado es porque no la lee. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? Quien lee la palabra de Dios sabe que en la palabra de Dios Azucena es única, si se los hace es única, ella es única. Y así mismo son los frutos de la tarde y en todo, ¿yo? Pero yo pienso que Dios ama mucho a la gente que es como es. Auténtica. Es mejor ser genuino, ¿verdad? Como es ya después Dios lo irá ajustando a uno, pero es mejor ser quien uno es, ¿verdad? Bueno, en la palabra de Dios nos vemos, nos observamos, pero la Biblia dice que hay algo que pasa. Cuando la palabra de Dios tú la lees o te es predicada, ella te confronta, te hace ver que estás mal en algo. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Pero dice, pero si al salir no pone por obra el cambio que sintió que tenía que hacer, si al salir no pone por obra el cambio
que Dios le está diciendo que estaba mal.